Se acaba el año 2019 y pensando en los propósitos para este nuevo año, me he dado cuenta de que tengo mucho trabajo por delante aquí en Laderas del Naranco. Tal vez demasiados frentes abiertos, y es que este año pasado no he parado. Así que empecé a reflexionar sobre cuáles serían mis prioridades en 2020 y me surge una duda. ¿Qué va a pasar en 2020 en Laderas? ¿Y qué pasará con el resto de los proyectos que están relacionados con el tema de la agricultura y la jardinería? Con todos los que hay por el mundo. Como soy una persona muy curiosa, no he querido esperar a que el tiempo me dé la respuesta. Y utilizando mi famosa técnica del experto, he decidido contactar con dos de los expertos en los temas de jardinería y agricultura, de huertos urbanos y de todo lo que pueda tener que ver con el jardín y la huerta. Aquí a mi lado está el señor Toni, de la huertina de Toni. ¿Qué tal? Buenos días. Y al otro lado del teléfono, desde Galicia Calidade, nos acompaña C, en 20 metros. ¿Qué pasa, guajes? ¿Cómo estáis? Aquí desde Galicia, un saludo. Señores, ayudadme con esta duda que tengo. ¿Qué va a pasar con el futuro de los hortelanos en 2020? Pues bueno, yo creo en la parte que me toca, o lo que yo inspiro a llegar, es que cultivemos todo lo que hemos ido viendo durante estos años, pero que vayamos innovando. Yo este año, como siempre, me gusta centrarme en hacer remedios orgánicos caseros, y este año le voy a dar muy fuerte a una planta todavía un poco desconocida, que no quiero desvelar, para ello tendréis que seguirnos por las redes sociales, pero es una planta que se puede aprovechar de muchas formas para preparar nuestros purines, nuestros extractos y todo este tipo de cosas. Para mí es una de las tendencias, o por así decirlo, de lo que me voy a centrar en el canal. Luego también me gustaría centrarme pues, en temas de bricolaje, un poco darle un poquito más de juego a lo que serían pues, los palets, que los podemos aprovechar mucho en la huerta, podemos hacer muchas cosas interesantes, podemos preparar semilleros de cama caliente, bueno, pues cositas que podemos ir viendo. Y luego en cuanto a cultivos, como cada año me gusta centrarme en 2 o 3 cultivos en especial, aunque vamos a ir viendo más cultivos, y tengo un par de sorpresitas muy interesantes. Alguna se puede decir que va a ser terminar el ciclo del kiwano, que empezamos este año pasado 2019. Un cultivo tal vez un poco desconocido, pero que poco a poco se va introduciendo. De hecho, me han pedido bastantes semillas, así que espero que se cultive en muchas partes del mundo. Y luego pues tengo el cucamelon, que tengo semillas y ya lo he cultivado varias veces, y la verdad es que me gustaría traerlo al canal porque es una fruta o un fruto diferente, pequeño, tipo cherry, que se come de un bocado, pero que está delicioso. Y eso sería un poco más o menos en lo que me quiero centrar. Y luego, muy importante, ahora que he terminado la charca, me gustaría centrarme mucho también en ver las posibilidades que tiene una charca para ayudarnos a combatir plagas en la huerta, ¿no? Entonces sería un poquito el eje central de este 2020, aunque luego ya todos sabemos que nunca sabemos lo que vamos a subir, porque el año, aunque parece corto, es bastante largo y son muchas semanas. ¿Cómo me alegra, Toni, que hables sobre cultivar frutas, sobre todo frutas exóticas, como es el cucamelon? Porque ya sabes que a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con las frutas y que el objetivo principal de mi huerto es conseguir una autonomía a la hora de generar mi propio alimento. Y me parece muy interesante también lo que estás comentando sobre los remedios caseros con plantas, tanto para aplicaciones preventivas como para curativas, porque uno de los regalos más bonitos que me han hecho este año, me lo has hecho tú, que es el libro de plantas para curar plantas, y me parece que es un trabajo muy interesante porque nos hace reflexionar sobre cómo podemos aprovechar los propios cultivos que tenemos en la huerta o en el jardín para ayudar al resto de cultivos a prosperar y a crecer mejor. Y es que muchas cosas las tenemos en la huerta, muchos remedios los tenemos en la huerta, entonces es importante saber aprovecharlos, y si no los tenemos, pues introducirlos en nuestra huerta. Por ejemplo, hace unos años introduje el tanaceto y se puede aprovechar para hacer purines también. Es una planta poco conocida, de hecho creo que está como prohibida o algo así su venta, no lo tengo muy claro. Pero bueno, son plantas que podemos ir poniendo alrededor de nuestra huerta que nos ayudan a hacer extractos y conseguir, pues oye, ahorrarnos un dinero. Podríamos decir que en la lista de propósitos de Toni para el año que viene está optimizar todos los recursos
de su huerta todos los recursos naturales. Claro, claro, claro. Y ir introduciendo nuevas plantas que nos den nuevas posibilidades. Es un buen propósito. ¿Cómo se ve esto desde Galicia? Bueno, interesantísimo. La verdad, muchas de las cosas que dice Tony me recuerdan vídeos suyos anteriores que yo fui adaptando y que enriquecieron un montón, no solo lo que tengo ahora en el huerto, sino que después te crean ya esa costumbre de siempre hacer pues ese purín de ortigas, ese tipo de cosas que después siempre acabas aprovechando de otros canales y que te da un muy buen resultado. A mí, más o menos las tendencias para mí, para el año que viene, van a ser... yo el año pasado cultivé jalapeños, no lo enseñé en el canal ni nada, solo lo enseñé en Instagram, pero me di cuenta de que se pueden cultivar, aunque mi zona no es tanto como la vuestra, que siempre tenéis como esa... un poco menos de temperatura, porque sabéis que aquí Galicia, esta zona, cuando aprieta el sol es terrible y ahora que llovió mucho en otoño, bueno, pues llovió mucho y no se podía hacer prácticamente nada en el huerto, pero cuando aprieta el sol en verano es tremenda. Y entonces yo el año pasado cultivé jalapeños y se me dieron fenomenal. Y este año pretendo darle a los jalapeños, porque era una semilla ecológica que conseguí. Y le voy a dar a los jalapeños, le voy a dar un montón de pimientos picantes. Y mi idea es conseguir una producción para poder hacer el típico reto con amigos que se vengan aquí a mi huerto y ponerlos así a comer y vamos a hacer una cata, a ver si lo consigo. Primero tienes que tener la producción, claro. ¿Cómo me alegra escuchar eso, C? Porque era una pregunta obligada que te iba a hacer. Si vas a hacer un cultivo de jalapeño, si vas a hacer un cultivo con la predisposición de que sea el cultivo del año, estaba obligado a preguntarte si vas a hacer receta. Así que me alegra mucho que tengas la idea de hacer esa cata. Y ese vídeo sí que lo espero ansioso, espero que compartas con nosotros recetas. Ya sabes que la cocina es otra de mis pasiones, así que creo que puede ser también muy interesante. Aunque los vídeos de recetas no son los que más éxito suelen tener en YouTube, sí es verdad que hay una comunidad que está empezando a valorar más el producto de casa, el producto fresco, el que cultivas en tu propio huerto o jardín, y que al final van a ser recursos que van a estar valorados y van a ser muy necesarios. Sí, porque al final te das cuenta de que cierras como el círculo. Tú le estás demostrando a la gente que pueden cultivarlo, pero también le estás demostrando que después se pueden comer. Yo, por ejemplo, con los jalapeños hice mi salsa que le llamo salsa Chernóbil, porque pica como un demonio la salsa de los jalapeños que hice el año pasado. Y lo que pretendo es eso, que además si se puede hacer el típico vídeo así con unos cuantos amigos que... Bueno, que siempre ven a hablar del tema del huerto y todo eso, y puedes comerte con ellos unos pimientos y hacer un vídeo un tanto gracioso probando pues un habanero amarillo o lo que sea, pues esa es mi ilusión y sobre todo porque son vídeos que se van encadenando, se puede hacer una lista de reproducción en YouTube, que sabéis que bueno, que la propia plataforma te dice que las listas de reproducción funcionan muy bien porque vas hilando un vídeo tras otro y generas más visualizaciones y todo eso, que al final también es de lo que se trata en la plataforma esta. Y me parece súper interesante. Entonces, por un lado, el tema de los pimientos picantes y porque quiero dar a entender que en una ciudad que no sea pues algo caluroso de México ni nada, que en Galicia se puede tener también, y bueno, a ver si otra gente de por aquí, por España, por ejemplo, que tenemos un clima más o menos un poco parecido, aunque todo es un mundo, se puede animar más gente. Y luego tengo el tema de las flores, Yo el año pasado tuve un problemón, que es que no tuve mariquitas, en serio, chicos, es que no tuve. No sé si son las velutinas, que como las mariquitas están un poco paradas en los cultivos, van allí y se las comen, porque vi muchas velutinas que a veces venían, incluso se comían algunas avispitas o algunas abejas, y los escarabajos del romero me los limpió la velutina. Y voy a intentar poner un montón de flores para traerme los polinizadores al huerto, porque creo que es algo que enriquece mucho y a mayores te lo deja muy decorado. Sé que Tony tiene el vídeo de las flores obligadas, voy a utilizar muchas de las que utilizó él. Y no sé si voy a llenarlo todo de caléndulas, si voy a poner un montón de capuchinas, si voy a hacer cosas bonitas colgantes con cosas de bricolaje, como decía Tony, con tubos de PVC o algo por el estilo, que quede así bonito. Pero creo que tengo que poner flores porque ya sabéis que el mío es urbano y yo tengo una carretera al lado, tengo más contaminación porque estoy como a 5 minutos del centro de Vigo y aquí es una ciudad que sabéis que tiene una fábrica de coches muy grande que contamina mucho y
y creo que atraer polinizadores es muy importante a lo que es el huerto. Y lo último, dime. Es difícil, no hacer un vídeo que no tenga subido ya Tony con todo el tiempo que lleva Total. en este sector, pero sí es verdad también que muchas veces pues, nos ayuda también a inspirarnos o a buscar alternativas o opciones nuevas en la huerta. El tema de las flores es un tema interesante, es uno de mis retos también para el año que viene. Es una promesa que le hice también a Jaime, el tema de cultivar más flores. Lo que pasa que yo ya sabéis que lo encamino todo hacia el mismo lado de la balanza y yo buscaré flores que además de ser interesantes para el tema de atraer insectos polinizadores, también se puedan llevar al buche y podamos hacer algo de gastronomía floral. Sí, de hecho, mira, el amigo Biobrotes, que tiene lo de las flores comestibles y ese es un auténtico artista. Yo, de hecho, le aprendí que puedes poner unos pétalos de caléndula perfectamente en una ensalada o encima de una carne que se puede comer. Bueno, él es un mundo, todo eso de las flores comestibles, lo que tiene allí y es un mundo, ya te digo, o sea, te va a divertir muchísimo porque yo no sé si están muy ricas porque tampoco le he puesto mucho, eso lo puse alguna vez, el tema de los pétalos de caléndula y poco más. Y luego el último que tengo es el tema de los cítricos. Estoy haciendo cosas con uno que tiene mi madre que está malísimo. Como es muy grande, ya no lo voy a proteger para el invierno. Quizá proteja el que tengo en el huerto, que es un cítrico pequeñito, pero están muy malos los de mi madre, están muy enfermitos y da pena ver que un cítrico de 10 años o así, que se te va poniendo cada vez más enfermo y que sigue como dando limones porque son árboles súper nobles y dan muchos limones, pero da pena ver cómo muchas veces se te van poniendo malitos y lo estoy recuperando un poco, el invierno a ver si yo creo que me lo va a aguantar, pero para que en primavera tenga esa salud y sea un árbol oye, que se recupere, que dé cada vez más limones, veré si puedo aprender cómo se hace el tema de las podas, de limpieza de chupones, todo eso, que además te ayuda a que sigues estudiando, sigues formándote tú para cultivar y luego a mayores pues intentas formarte en lo que es el tema de comunicarle a la gente para que, oye, lo de los cítricos es algo que en YouTube funciona muy bien porque a todo el mundo le gusta el limón, a todo el mundo le gusta la naranja, la mandarina. Entonces, yo creo que son vídeos que son importantes ofrecérselos a la gente y sobre todo pues para eso, porque mi madre los tiene hechos polvo, la pobre, y ayudarla a que los tenga bien, pues siempre me hace especial ilusión. Así que esas son como mis 3 líneas de lo que pretendo, pero luego, bueno, completar también ese día a día que tú tienes en el huerto, pues que si, claro, yo voy a volver a cultivar tomates, entonces siempre se va rellenando un poco más de contenido porque descubres que puedes contar que le haces algo especial a los tomates, que si le pones el abono de aloe vera, que si le pones un abonado con cualquier otro tipo de cosas y bueno, pues eso, ir completando el contenido. Y yo creo que el primer vídeo de enero es sembrar la cebolla en la menguante de enero, ¿no, Tony? Que se siembra la cebolla en la menguante de enero, Sí, como en tu pero vídeo. no hagas pruebas como yo de sembrarlo en otra luna, que luego se salen los ajos y inexplicablemente pasa de verdad. Así que es la primera vez que me pasa y me ha parecido muy curioso y lo he subido. Y la verdad es que a veces hablamos de la luna y pensamos que no afecta, luego salen los típicos que nos hablan de que no es ciencia, de que es todo pseudociencia, pero a la vista está que influye. Así que menguante siempre. Esta mañana Tony y yo veníamos Sí. hablando de la importancia de la ciencia, de la física y de las matemáticas en el día a día y muchas veces no nos damos cuenta de las reflexiones que puedes aplicar a tu día a día habitual. Así que muchas veces cuando oímos refranes populares o cuando vamos a algunos pueblos y por costumbre se nos comentan los hábitos que hay de cultivo o de plantación, pensamos que se hace porque se ha hecho así toda la vida. En algunos sitios tal vez sea así, pero no nos planteamos si hay una explicación científica o no. Creo que también algo que es importante y que se está empezando a notar más ahora en las redes, o yo lo noto mucho más en los comentarios, es que se está despertando la curiosidad de la gente por las cosas. Las nuevas generaciones ya no aceptan tan bien esto se cultiva así porque sí, sino que buscan una explicación, les gusta hacer pruebas.
prueba de ello es el vídeo de Tony, que no se fiaba de la influencia de la luna y quiso comprobarlo él mismo. Bueno, acuérdate que el año pasado te comenté, quiero hacer un vídeo de sembrando ajos en las 4 diferentes lunas, pero al final nunca pudo ser, y como dijo C, este año no ha parado de llover, macho, ha sido increíble, y cuando pude ya, que estaban los ajos que quería ponerse en la tierra, pues los puse y al final, mira, pues salió lo que yo quería demostrar. Bueno, demostrar tampoco, quería comprobar realmente, y al comprobarlo hice el vídeo, pero sí, realmente ese vídeo hubiese estado muy interesante, la verdad. Eso es, yo creo que 2020 va a ser un año de curiosidades, porque nos estamos encontrando, o yo me estoy encontrando sobre todo en las plataformas digitales, a mucha gente con curiosidad y con ganas de comprobar, como ha hecho Tony, si las cosas suceden de verdad y si pasan por algo. Y lo más bonito que genera las redes sociales es que además de comprobarlo, lo compartimos con la comunidad y eso enriquece muchísimo. Así que mis tendencias, o lo que yo creo que va a influir más en el 2020, es que va a ser un año de muchas pruebas, va a ser un año de cambios. Está cambiando el clima, tenemos el cambio climático que afecta directamente o indirectamente a todos los cultivos y que a mí personalmente me está ayudando de alguna manera a cultivar árboles tropicales o pseudotropicales en un clima como el de Asturias y a llevar a cabo proyectos que anteriormente o tiempos atrás no habría podido ni plantearme, como por ejemplo es tener un mango, un lichi o tropicales interesantes como puede ser un zapote negro. Yo creo que algo que se os ha escapado a los dos y que va a ser mi reto para el año que viene, animaros a cultivarlo, es que empecéis a incluir en vuestra huerta o jardín frutales tropicales o arbustos, porque creo que son cultivos muy interesantes que tampoco requieren un mantenimiento muy grande, solamente un poco de cuidado durante los primeros años de cultivo, y es algo que se puede adaptar tanto a un jardín en exterior como a un huerto urbano o una terraza en interior, ya que podemos plantarlos tanto en tierra como en maceta. Así que mi apuesta para el año que viene, para 2020, son los cultivos diferentes, los cultivos exóticos, los especiales, esos que hay gente que piensa que son raros, que tienen un punto especial, porque muchas veces nos hacen darnos cuenta de cómo están cultivando en otras zonas, porque muchas veces, hablando sobre lo que comentábamos antes, tenemos la creencia de que en nuestra zona solo se puede cultivar un tipo de planta o un tipo de árbol, y en características de clima a lo mejor vemos que un árbol tropical o un árbol que hay en Latinoamérica, a la otra punta de nuestra zona, no podría cultivarse, pero sin embargo puede haber una variedad de esa especie que sí se pueda aclimatar a nuestro terreno. Y luego el tema de los arbustos, como pueden ser por excelencia para mí los arándanos, es un cultivo que es muy sencillo de mantener y que solo tiene un pequeño periodo de poda en el que el mantenimiento puede ser algo más técnico, pero que el resto del año prácticamente no da trabajo y que incluso se puede utilizar en los jardines como un seto delimitador. Puede cumplir dos funciones. Por un lado puede delimitar las zonas del espacio de tu jardín y por el otro lado puede favorecer tu alimentación con un fruto muy rico, muy sabroso y que con todas las variedades que tiene puede tener un abanico de posibilidades también en el mundo de las recetas. José, pues estaremos muy atentos a tu canal para aprender técnicas sobre arbustos tropicales y árboles tropicales. Yo por mi parte te diré que echaré un ojo a los vídeos, pero que no los voy a poner. Más que nada porque para eso me iré a Laderas de Naranco a comerlos. Y luego también me gustaría que en tus tendencias del 2020, con todo lo que sabes de frutales, vamos a llamarlos más típicos o más conocidos, cerezo, manzano, almendro, todo este tipo de frutales, pues nos des importantes clases magistrales sobre ello y te dediques a menos cosas rarillas de frutos tropicales que a lo mejor pues no muchos podemos cultivar. Es que Tony y yo tenemos una discusión que es eterna y siempre me está diciendo que no paro de hacer cosas raras, y es que soy un culo inquieto o una mente inquieta o las dos cosas. Y es verdad que una de las cosas que he dejado este año de lado ha sido el hablar con más tecnicidad o con más detalle
de cómo mantengo todos los cultivos que hay en laderas. Os comentaba el otro día en el directo que desde que comenzó el proyecto llevo más de 80 árboles plantados y algo más de 100 arbustos. Y en muchas ocasiones me preguntáis que, oye, ¿y cómo sobreviven? ¿Cómo es el mantenimiento año tras año? ¿Cómo es esa evolución? Y creo que puede ser un tema muy interesante para tratar. Oye, Tony C, yo os voy a hacer una pregunta ahora, sin ánimo de venderos humo, y es que ya sabéis que a mí me gusta también mucho el marketing, y Tony, cuando se mete conmigo, me dice que todos los que estamos en ese sector somos unos vendehumos. ¿Vosotros creéis que puede haber un concepto que sea tendencia en el mundo de la gastronomía y que esté directamente vinculado con las nuevas generaciones que están surgiendo ahora con el tema de la agricultura, de los huertos urbanos? ¿Creéis que se puede llegar a fusionar esto en el 2020? ¿Os suena el concepto Gastro Smoky? Voy a dejar hablar a C, que no hablo mucho. A ver, a mí no me suena el tema Gastro Smoky, salvo estas cosas que se ven que al principio pensabas que quizás solo te lo hace un yankee que tiene un horno que se ha gastado $15,000 en un horno para cocinar un cerdo durante 15 horas metiéndole astillas de no sé qué árbol. Eso sí que lo he escuchado un poco. Y sé que ahora se venden un montón de mini barbacoas que ya te vienen como un poquito preparadas para que tú le puedas poner pues un carbón determinado que le dé como un aroma diferente. Y más allá de eso, lo que sale un poquito de que si Ferran Adrià, de poner una cúpula para darle un aroma no sé qué a un plato, pero nada más allá de eso, la verdad. Estoy bastante verde Yo te voy a en ser el sincero, tema José, Gastro Smoky y a mí laderas. todo esto que venden humo, paso bastante de ello. Ni me fijo en tendencias, ni me fijo en lo que se lleva, ni... Yo voy un poco a mi aire y, como bien sabes y bien me conoces, yo soy un poco más chapado a la antigua en ese aspecto. Mi proyecto siempre va vinculado hacia una vida más austera, más tranquila, más de campo, más de hacértelo todo a ti mismo, sin tanto smoky, ni tanto gastro, ni nada. Cosas raras que van viniendo, que sí, que pueden estar muy bien, pero yo creo que también son modas, que son pasajeras, y lo que nos interesa, o lo que a mí siempre me ha interesado en el canal de la Huertina de Tony, es un poco de llevar el conocimiento para llegar a la autosuficiencia, no a el marketing ni las cosas raras. Te quiero decir, si es algo que realmente en el día a día nos pueda servir, sí que me parecería interesante, pero como tendencia... Mira, yo es algo que me encuentro en el día a día, porque ya sabéis que el marketing es otra de mis pasiones, y el marketing por definición no es una cosa rara. Es simplemente el camino que se sigue para llevar un producto al mercado. Cualquier producto y cualquier mercado. Creo que era Guardiola el que decía que lo mejor para crecer o para prosperar o para avanzar era rodearse de gente buena y de los mejores, llevarse siempre lo mejor y hacerlo tuyo. A mí me pasa mucho esto con las tendencias. Es verdad que muchas veces con el tema de mezclar el lenguaje sajón, las expresiones de Spanglish y todas estas cosas raras, que son más publicidad que marketing, nos encontramos con palabras raras que son modas, que ahí estoy de acuerdo contigo, pero a mí me gusta de todas esas tendencias, de todas esas modas, coger el concepto y llevarme lo que a mí me puede interesar. En el caso del Gastro Smoky, a mí me hizo mucha gracia el nombre, porque me pareció raro y me pareció pegadizo. Y al investigar me di cuenta que, en definición, de lo que se trata es de el ahumado. La técnica del ahumado simplemente es un método de cocción de los alimentos, pero tiene una particularidad que está muy relacionada con mi proyecto, con laderas, con el cultivo de frutales, y está muy ligado también a otra de mis pasiones, que es comerme lo que sale de todos esos frutales. Y va muy ligado también a algo que comentabas tú antes, Tony, que es el tema de aprovechar todos los recursos que te da la naturaleza. Y es que lo que caracteriza esta técnica es que las maderas que se utilizan para hacer el ahumado, para hacer el fuego, no se eligen al azar. Y es que vienen seleccionadas de los árboles frutales o de los árboles del entorno en el que estás, porque pueden aportar algo a los alimentos que va a generar un matiz diferente a la hora de disfrutar
la comida. No me digas más. Sabores a fruta. O sea, te vas a comer un asado con sabor a manzana, cereza y todo este tipo de cosas, ¿no? No, ese es el problema que te encuentras cuando crees que todo es publicidad y todo es raro y todo puede ser algo fruto de una invención extraña. Sin embargo, las maderas que se utilizan en este proceso lo que transfieren a los alimentos son aromas. Es algo que potencia mucho el sabor y que despierta los sentidos cuando estás disfrutando de la gastronomía. Ya sabes que para mí esos son unos momentos muy especiales. Y mira, para que te hagas una idea, el roble y el olivo tienen una fuerte presencia en el perfume, equilibran el gusto y, por ejemplo, están recomendados, según dicen las tendencias que hablan de este sector, para elaborar carnes rojas y cerdo. Y las astillas de árboles como el manzano y el cerezo destilan aromas más suaves y aportan un punto de sabor dulce al paladar. Eso es una tendencia que puede ser muy interesante, de la que seguramente se habla en cocina y de la que tal vez yo pueda hacer algún vídeo especial sobre las formas de aprovechar las maderas de la poda. Pues mira, yo no sé lo que opinará C, ahora nos contará, pero yo de las ramas de las podas, de los manzanos, de los cerezos, que por cierto, tenemos que quedar un día de estos para hacerlo, va a ser a hacer acolchado en mi huerta, que me va a venir muy bien, me va a aportar mucha microbiología al suelo y va a ser muchísimo más interesante que para preparar cualquier carne roja con aromas de manzana. Ya veremos a ver si me dices lo mismo cuando te diga que te invito a hacer una cata en Laderas del Naranco. C, ¿cuál es tu opinión, por favor? A ver, mirad, tiene razón Tony en parte. Lo del marketing está vendiendo algo que, oye, que mis abuelos y mis bisabuelos ahumaban los chorizos con madera de manzano o de castiñeiro, que es el castaño, como le llamamos aquí en Galicia, y eso se lleva haciendo siglos y siglos, porque el tema de ahumar los chorizos aquí en Galicia, había incluso habitaciones especiales que se ponían incluso en las casas al lado de donde estaba la cocina, hacia la parte como la pared con la cocina, por la que salía un humo de la lareira. Pero métete tú ahora unos chorizos ahí a ahumar en el mundo urbano que estamos teniendo ahora, madre mía. Si hay gente que se... Bueno, me contó mi madre... Bueno, no sé por qué voy a contaros esto. Me contó mi madre que antiguamente vinieran hacia mi zona, fue una zona de estas que se urbanizaron en los 60, con mucha gente que vino de fuera para venirse a la ciudad, a trabajar en las fábricas y todo. Y había una señora que se protestaron los vecinos porque olía muy fuerte su casa. Y era porque en la bañera... montaron una salazón de cerdo y tenía la señora ahí metida pues todas las patas de cerdo, todo el lomo de cerdo y toda la costilla, y le dijeron, pero ¿por qué huele así? Se pone, pero ¿cómo voy a hacer para salar entonces el cerdo? Y es algo que, oye, que evidentemente no, en un mundo urbano es imposible, pero está claro que... Jolín, es que un chorizo ahumado y todo eso, el lacón y todo, es otra película. Y si esto se puede ir adaptando quizá un poco a hacer unas técnicas, pues quizá más modernas, para que ese ahumado se pueda utilizar para aportar pues pequeños trozos de carne o para ahumarlo durante unas horas simplemente y que le dé como un gusto, hombre, si funcionan los chorizos, también tiene que funcionar en un entrecot, yo qué sé. No sé, eso sí, pero sabes que ahora hay que venderlo todo con un nombre muy bonito, ¿sabes? Por eso ahora nos llaman creadores de contenido, no nos llaman ya no sé, ¿sabes? Hablabas de modernizar, de futuro, de evolución. El otro día leía un artículo en el que se comentaba, o en el que comentaba la Organización Mundial de la Salud, que los espacios verdes en zona urbana iban a ser indispensables. Y es que hay zonas en el mundo en el que apenas hay sitios verdes y en los que la densidad de población es tan alta que no hay espacio ni siquiera disponible en el suelo para poder desarrollarlas. Yo creo que esto es algo que nos puede hacer reflexionar mucho, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático, teniendo en cuenta que cada vez somos más y construimos más y destruimos más. Y me gustaría saber cómo veis vosotros el futuro de, por decirlo de alguna manera, los jardines de las urbanizaciones,
o los jardines verticales, que parece que se empiezan a ver ahora como tendencia en la construcción. Y si creéis que va a haber una revolución agrícola ahí o simplemente es una moda que se está realizando en algunas zonas fijas, por decirlo de alguna forma, para vender más caras las urbanizaciones. Bueno, yo en cuanto al tema de jardinería vertical, me parece que queda muy bonito, pero que es muy poco sostenible. Entonces no me gusta mucho el tema de jardinería vertical en las paredes. Yo, por ejemplo, estuve en Madrid en un evento que hicieron para youtubers y tal, y nos llevaron a una especie de palacio, no recuerdo muy bien el nombre, y toda la pared del edificio era una pared vertical, lo cual lo vi, es bonito, no sé, es un poco como la necesidad que tiene el hombre de conectar con la naturaleza muchas veces, ¿no? Y entonces intentan llevarlo a las ciudades, pero a mi forma de ver no es la mejor forma de hacerlo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, muchas veces cuando paseo por Oviedo, cuando me doy una vuelta por Oviedo, el otro día que estuvimos en el hospital, me di cuenta de la cantidad de zonas verdes que tenemos en Asturias. Con zonas verdes me refiero a Pras donde no se ha construido, no tiene por qué ser necesariamente verde ni tiene por qué ser necesariamente Asturias, pero son muchas zonas desaprovechadas. Por ejemplo, era como un terreno muy grande solo de hierba, donde se podían haber hecho muchas cosas, como se podían haber hecho huertos urbanos donde la gente pudiese ir a cultivar, donde en vez de poner hierba que nadie va a pisar y nadie va a disfrutar, podemos poner un bosque, podemos plantar árboles en vez de dejar, pues no sé, a lo mejor eran, pues no sé, no sabría decirte cuánto, pero como un parque gigante, pues lo llenas de árboles, si no vas a darle ningún uso, y por lo menos estamos aportando algo a la naturaleza. También, muchas veces te lo he comentado, en la zona donde yo vivo hay muchos descampados, hay muchas zonas cerradas, muchas zonas abandonadas donde se podría perfectamente hacer huertos de barrio, como en Madrid, que yo he ido muchas veces a Madrid a dar paseos a huertos urbanos que genera la comunidad, que aparte de generar alimento, que realmente es bastante interesante, lo que consigues también es crear comunidad con el barrio. Bueno, son formas diferentes y conceptos diferentes al estado de la ciudad actual, que evidentemente está cambiando, estamos empezando a sacar los coches de las ciudades. Si no me equivoco, y esto a lo mejor sabe mejor que yo, en Pontevedra han quitado todos los vehículos del centro, me parece urbano, ¿no? Han peatonalizado todo, ¿puede ser? Sí, 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 es cierto. Y ha recibido muchos premios, pero bueno, tiene bastantes matices ese tema. Es que lo que está pasando un poco es que se están volviendo un poco locos en hacerlo, quizás el primer paso, en hacerlo como todo peatonal, pero claro, hacerlo todo peatonal te implica que tienes que poner baldosas, tienes que poner quizá en una zona donde no hace falta que haya tanta piedra en el suelo para que la gente pasee, que parece que quieren hacer lo que antes era el asfalto de la calle y las aceras, lo convierten todo en una zona de acera completa y en Vigo está pasando que hay una calle muy importante que, bueno, es la más céntrica de Vigo y la donde está el Corte Inglés, la mítica y todo eso, y se han talado castaños de Indias de hace de no sé cuántos años y resulta que ahí se va a hacer como un sistema de jardineras con unas plantas y unos arbustos muy pequeños que al final, pues no va a ser un jardín vertical, pero va a ser un jardín alargado muy grande y seguro que cuando midan la temperatura que había cuando estaban los castaños de Indias, aunque hubiera coches pasando todo el rato y hubiera un asfalto negro, pues cuando midan la temperatura y toda la sombra que daban esos árboles grandísimos, la temperatura va a ser muchísimo más alta porque no va a haber nada que de sombra. Entonces, bueno, a mí me parece genial, me parece que seguramente va a entrar mucho dinero, pues yo que sé, de la Unión Europea o lo que sea, que va a fomentar todo ese tipo de jardinería vertical, pero a mí lo que me preocupa es cómo van a mantenerlo, porque verlo después, que esté todo medio muerto, que no haya un mantenimiento de reponer la típica planta que se va abajo, porque las plantas son seres vivos y muchas se pueden morir, pues puede haber enfermedades, puede haber plagas, puede haber todo.
Ahí el mantenimiento va a ser muy importante y en una urbanización de una vivienda, pues ahí la vivienda se encargará de gestionarlo. Igual tiene incluso un jardinero especializado de gestionar toda la pared y que igual es de arriba abajo de un edificio de 10 plantas, pongámosle así. Pero a mí me preocupa que la administración quizá en edificios en los que lo fomente o en zonas de donde lo fomente, que después sea un abandono total, que se ve desgraciadamente que pasa muchísimo y no sé, me preocupa mucho, me parece que es como una solución, quizá un poquito de cara a la galería, para todo este tema del cambio climático y todo esto, pero bueno, también yo si ponen plantas tampoco me voy a poder quejar, porque al final y al cabo, pues mejor que una pared pintada de blanco o una pared con una loseta de piedra, siempre será mejor ver un poquito de jardín vertical, pues con hiedras o con plantas que aguanten en alguna zona que haya más humedad o plantas que aguanten mejor la sequía en otras, puede ser interesante, pero es eso, a mí me preocupa un poco la concienciación de que después a eso hay que darle un recorrido, que no sea simplemente intentarlo poner en práctica y que después se quede en A nada. mí esto me da mucho que pensar, C, y por lo general yo siempre pienso mal. Dice el refrán que piensa mal y acertarás. Y comparto contigo esa preocupación porque por lo general estos proyectos vienen de la mano de subvenciones europeas o de fondos públicos que se destinan luego a intentar desarrollar los proyectos. Y ahí el problema que hay es quién va a ser el que lo gestione y si las personas que van a llevar a cabo el proyecto son mejores o peores. Pero veo una necesidad importante y es que en los núcleos urbanos el tener jardines verticales o el intentar buscar una zona verde entre tanto espacio de acero y hormigón, la necesidad que tenemos es la de tener un ambiente puro o menos contaminado, porque realmente hay grandes ciudades, y ahí me remito, Tony, a Madrid, que es la ciudad de mi amor-odio, que dependiendo de la época del año en la que vayas y dependiendo de si los árboles están podados o no, se respira bastante peor que en otros momentos. Yo creo que en la línea de lo que dice el tema del mantenimiento, el tema de que estas zonas o estos proyectos lleguen a buen puerto, va a ir un poco de la mano de la evolución que tengamos todos como sociedad. Yo creo, Tony y yo veníamos hablando esta mañana de las profesiones del futuro, de cómo iba a quedar la jardinería, cómo iba a quedar todo el tema de los hortelanos, de los aficionados, de los agrotubers, en el nuevo año y en el futuro, y creo que todo esto al final va a crear una tendencia a nuevos puestos de trabajo. La jardinería está cambiando, están cambiando los sistemas. Yo he comenzado, como ya os había comentado hace poco, un curso de jardinería y restauración del paisaje, y muchas veces hacíamos reflexiones sobre lo que comentabas antes, sobre el tema de las nuevas urbanizaciones, las aceras, y hacíamos reflexiones con las zonas que construían antiguamente los romanos. Todos esos acueductos, esas calzadas, esos pasos que estaban hechos al milímetro, pero respetando siempre los caídos, las zonas de la naturaleza, respetando las zonas por las que había ríos, que hoy en día no se respetan y por eso luego suceden los desastres que suceden cuando el agua intenta volver a su origen. Y creo que lo que vamos a necesitar en esas nuevas profesiones es más conciencia del entorno en el que estamos e intentar respetar un poco más. Que ese jardín vertical no se construya o no se desarrolle por vender la parcela más cara. José, perdona que te interrumpa y volvamos al presente, déjate de romanos y de cosas de estas que ya no están. Yo, desde que nació mi hija y cada vez que estoy más concienciado con el medio ambiente y con la gran problemática que tienen las ciudades, para mí es primordial que empecemos a sacar los coches de las ciudades y hagamos zonas más verdes y nos centremos un poco más en crear comunidad y recuperar los espacios donde ahora mismo están invadidos los coches, que sean de la comunidad, que sean de las personas y que en parcelas que estén abandonadas la comunidad de vecinos pues sea consciente y ocupe esas parcelas para tener huertos urbanos. Para mí eso sería mi propósito, mi tendencia para el 2020 si pudiera hacerlo. Yo creo que es muy importante lo que dices de que las comunidades de vecinos se unan y se hagan responsables, porque un poco en la línea de lo que decía antes C, de ese mantenimiento, de que fuese de cada vecindario, va a ser un poco la línea que debería de seguir esta tendencia, y es que cada zona o cada espacio verde de cada edificio debería ser responsabilidad de la comunidad, y ahí sí que podrían tener cabida tanto el huerto urbano como las plantas o los árboles que nos ayudan a limpiar el aire. Mira, perdona que te interrumpa otra vez, porque
Ahora que lo dices, cuando veo las nuevas edificaciones que van haciendo, los nuevos barrios que hacen con muchas zonas verdes, hacen comunidades con parques, zonas verdes, zonas ajardinadas, yo me echo las manos a la cabeza porque digo, es que aquí podría haber un huerto para toda la comunidad y te ponen zonas verdes que además no se pueden pisar, porque tú tienes críos, los bajas a la zona verde y ahí no puedes estar, ahí no puedes pisar, ahí no sé qué, ahí no sé cuánto. Tú te dedicas, en vez de tanta zona verde que yo veo, porque al final esas zonas verdes, por ejemplo en la Corredoria hay mogollón de edificios con zonas verdes ajardinadas que no tienen ningún uso ni ningún disfrute, nada más que tú tengas que pagar a un jardinero, la comunidad tenga que pagar a un jardinero para que te lo sigue 3 veces en primavera, 4 en verano. Cuidado, Tony, porque puedes estar poniendo en peligro el trabajo de todos esos jardineros. Mira, es verdad que hay una cosa que hay que cambiar en esta sociedad, que es lo que dices, que esa zona no se pueda pisar, que sea de foto, que no se pueda tocar, pero no estoy de acuerdo en que no tiene uso, y es que al final todos los árboles lo que ayudan es a que tengamos un aire más limpio. Muchos Entonces, árboles no creo que tienen que convivir los dos espacios, tanto el de huerta, que sé que es tu pasión, como el de los árboles, el de los frutales, el de los ornamentales, que es la mía. Yo creo que ahí lo que tiene que cambiar un poco es el sentido de la responsabilidad de la zona que vive alrededor de esos parques, que al final pues no se utilicen para que acaben siendo desastres naturales o una zona de botellón, por decirlo de alguna manera, y que respetando ese ambiente y siendo conscientes del valor que tiene ese entorno puedan convivir las dos partes. Yo voy a hacer una empresa, voy a poner bancales de madera a un precio económico y me voy a ir por las comunidades a vender bancales de madera. Tú sabes el uso que se le puede dar a eso y sobre todo la comunidad que vas a crear ahí. Vas a conocer al vecino con el que tantas veces estás cruzando en el ascensor y decís cada uno más bajo. Pues entonces de esa forma creamos comunidad. Te lo juro, es que veo mogollón de edificios cuando voy por ahí con esas zonas verdes que no tienen árboles, tienen solamente césped y arbustos, que lo que no tienes nada, es mantenimiento, es claro, dinero, te cuesta dinero. Ahí lo que entra es el problema o la problemática de la empresa o de la subvención o de cómo se ha desarrollado eso, porque es más económico sembrar de césped y poner 4 arbustos que crear un bosque comestible. Bueno, pero luego la comunidad está en su derecho de... Yo recuerdo cuando vivíamos en la otra casa que fui a una reunión de la comunidad para pedirles que me dejaran cultivar en el tejado y me dijeron que no, que eso, madre mía, se iba a llenar todo de humedades, que no sé qué. Digo, pero señora, vamos a ver. Sí. Claro, es que tú imagínate que le quitas a alguien la antena de la tele para hacer un soporte para la tomatera. De hecho, hay un proyecto que me escribió una chica de Barcelona que estaba intentando reverdecer todas las azoteas de Barcelona, porque en Barcelona los tejados son todos llanos, no como aquí a lo mejor tienen algo de pendiente, casi todos tienen azoteas. Y han sacado un proyecto donde, bueno, colgué la foto en Facebook el otro día, tienen toda una azotea llena de bancales cultivando y han sacado, pues no sé si han sido 200 kilos de comida. Yo tengo que decirte sí, pero. Y es que, Tony, al final, en parte tienes mucha razón con eso, pero es verdad que lo que falta ahí es la conciencia y la responsabilidad de cómo se hacen las cosas. Y es que la preocupación de ese vecino que podía decir que tenía miedo por las humedades o que podía tener miedo con que hubiese problemas en el edificio, viene dado muchas veces por la calidad de la construcción de los propios edificios. Muchas veces pensamos que simplemente la idea es tirar ahí unos cuantos sacos de tierra y empezar a cultivar, y lo primero que hay que tener claro es que haya un buen aislamiento y que no afecte a la estructura. Por eso yo creo que es muy importante que desde otros sectores, como puede ser el de la construcción, como puede ser el de la arquitectura, tomen también conciencia de esto y preparemos un poco más el entorno para poder desarrollar esto bien. Tú imagínate que por sacar 200 kilos de comida luego tengas una derrama de la Virgen el año siguiente porque has tenido un problema de humedad y ha filtrado a los 3 o 4 pisos en Barcelona no lo sé, pero aquí si no tienes un buen sistema antihumedad, con todo lo que llueve, da igual. Mira, que diga. yo lo que creo es... Y lo no sé primero, qué opinará hace de yo todo le doy esto. como 10 años que nos para atrás, un poquito él, cómo lo un ve. poco más, y no había un colegio que tuviera una huerta escolar. Y ahora ya se está viendo que le están metiendo en muchos huertos escolares porque, claro, es que llegaba un punto en que los chavales no sabían cómo se cultivaba nada. Es que ahí, no sé dónde vi alguna vez una noticia que decía
que le habían hecho una pregunta a los críos de Nueva York y muchos no sabían ni de dónde salía la leche, ¿entiendes? Que si no lo ves, no sabes cómo funciona. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a venir como una generación que muchas veces la criticamos a las nuevas generaciones, pero yo creo que va a venir una generación que sí, que se está empezando a meter ya a nivel escolar todo eso. Entonces, claro, un chaval que va creciendo, pues que le pille el gustillo a conocer, a cultivar, pues ese chaval tendrá más predisposición, pues quizá que una persona de 30 y, bueno, de 40 como yo, que quizá no le han enseñado eso en el colegio para nada, ni ha tenido el gustillo, hasta que, bueno, pues recordando un poquito la época en la que ayudaba a sus padres, como me pasaba a mí de pequeño, o porque se va a vivir fuera de Vigo, me metió como el gustillo por poder cultivar cosas. Y bueno, pues evidentemente ahí va a haber una demanda de nuevos empleos, pues del que sepa hacer mantenimiento de jardines y mantenimiento de comunidades, pues lo de que vimos de la jardinería vertical, ahí va a haber, claro, al final la gente reclama la formación de lo que tiene salidas laborales, porque si no, formarse por formarse, no te formas a nivel, ya digo, de invertir en formarte en un curso de una FP que se está viendo ahora. Entonces, yo creo que ahí sí que hay puede haber mucha demanda bueno, mucha tampoco, pero puede haber bastante demanda de profesionales que además de que, oye, que generas la economía de que haya un profesional que dé un servicio, también generas como una especie de rueda que al principio hay que echarla a andar hacia adelante, porque tú puedes hacer toda una infraestructura de colegios, de centros de formación, que la idea sea muy bonita, pero si no la empiezas a mover a andar, va a ser muy difícil darle salida a eso. Pero bueno, yo creo que sí que hay un nicho Y hay amigos míos, en el nicho, en la búsqueda de la salida, es donde entra el agromarketing. Estamos hablando de nuevos empleos, estamos hablando de tendencias, estamos hablando y reflexionando sobre qué vamos a hacer con nuestros proyectos en el futuro. Y yo tengo la suerte de estar aquí acompañado con dos hortelanos, dos youtubers o creadores de contenido, mejor dicho, agrotubers, y no me cabe duda de que, incluyéndome ahí también, nosotros tres somos el mejor ejemplo de que la tecnología y el campo, o la jardinería, no tienen por qué estar reñidos, y que el entorno rural, el entorno natural, tiene cabida también en el mundo digital. Chavales, ¿hay un futuro fuera de YouTube para una agricultura digital? ¿Qué os parece? Veremos tema de sensórica, de sensores dentro del huerto, que Tony y yo por la mañana hablábamos de cómo automatizar los cultivos o cómo simplificar las tareas muchas veces, porque claro, nos metemos en tantos proyectos y en tantos berenjenales que al final luego nos faltan horas en el día para poder llevarlo todo a buen puerto. ¿Por qué se llamará berenjenales, tío? Yo creo que es porque las berenjenas tupen mucho el cultivo. Tú eres más de eso. Los bancales me imagino que cuando se desarrollan bien casi no ves ahí dónde está el fruto. Me froto las manos cada vez que veo una berenjena, eso sí que está rico. Yo, el tema de las tecnologías y el campo, claro que no está reñido. De hecho, es una herramienta hoy en día fundamental. Y eso nos va a ayudar a que la gente pueda volver a vivir al campo gracias a las tecnologías el teletrabajo sobre todo, ¿no? Gente que a lo mejor no le gusta vivir en ciudad, pues puede irse a un pueblo y hoy en día mucha gente puede hacer teletrabajo. En cuanto a unir campo y tecnología, pues ya se ve, muchas veces hay aplicaciones donde puedes controlar tus cultivos a través del móvil, pero es lo que te decía yo esta mañana, al final si todo lo hacemos a nivel tecnológico, nos lo hace un robot, nos lo hace una máquina, ¿qué estamos? ¿Mirando en el móvil, en el bar, tomando un vino, viendo cómo están sembrando las patatas los robots? Pues eso es lo que yo no veo. Sí que veo que nos puede ayudar a proyectos como por ejemplo BioBrotes, que te comentaba, que hablé con él para que se pusiera unas Raspberry, para que pusiera un poco de Arduino, para controlar temperaturas. Él pierde mucho tiempo en comprobar cómo están las plantas, si están bien de temperatura, de humedad. Entonces, si lo hace un robot, sí que te puedes dedicar a otra cosa, pero lo que no veo es que tú dejes de hacerlo todo por lo que te lo hagan los robots, porque entonces pierde todo el sentido, ¿no? ¿Qué sentido le ves tú a esto, C?
Yo creo que no tenemos tampoco que pensar que el concepto sea de que el robot o la máquina vaya a sustituirnos, sino que creo que la orientación que debería tomar será la de ser un facilitador, ¿no? De que al final la tecnología sea un nexo que nos permita trabajar de una forma más cómoda, con más autonomía. Pues que al final en vez de agricultor vas a ser programador. Con menos preocupaciones en muchos casos por trabajos que sean muy sistemáticos. Yo era lo que te decía esta mañana, si tú tienes un bancal con plantas, ir a comprobar la humedad, pues no te supone mucho tiempo. En un par de minutos llegas, compruebas y puedes tomar la decisión, pero las personas que tengan un cultivo mayor o una extensión muy grande, o por ejemplo pensando en mi caso, que no sea una extensión muy grande, pero que sean diferentes variedades con diferentes requerimientos, a lo mejor me facilita un poco más la vida el poder tener un apoyo de un sensor que me dé la información y que me permita luego ir a comprobar con una parte teórica o una parte conocida antes. Sí, a ver, en el tema, yo lo que veo es que, por ejemplo, los medidores de pH, yo tengo uno y bueno, lo utilizo de vez en cuando. Tampoco tengo cultivos que dependan tanto del tema del pH. Por ejemplo, no tengo de momento frutos rojos, que sería donde lo utilizaría más. Y el tema de lo del Arduino me parece un mundo increíble. O sea, no estoy verde total en eso, pero sí que es verdad, porque quizá con un sistema de riego por goteo te saque de muchos problemas poder controlar la humedad que tengas en la tierra, en una zona con unos bancales o un cultivo de terrazas, porque es que al final muy pocos, ahora prácticamente, bueno, nadie pasa muchas horas dentro de lo que es su vivienda o su casa o su huerto. Y todo el mundo tiene que estar quizá trabajando y cada vez trabajamos más desde la ciudad, aunque ahora parece que lo del teletrabajo nos facilita mucho eso. Pero creo que en ese sentido sí, a nivel complemento yo lo veo muy interesante. Por ejemplo, no me gustaría, como se ven en algunos vídeos, unas máquinas que te ponen la semillita, te ponen la cantidad de agua que necesita la lechuga, y es lo que dice Tony, de que estás en el bar tomándote un vino o tomándote una caña y estás viendo por el móvil, sí, mira, ya regó esta mañana la máquina mis lechugas que me voy a comer. Eso sí que, hombre, le quitaría un poquito de esencia, y al final hay que meter las manos en la tierra, si no yo creo que incluso no saben lo mismo, no saben bien los cultivos, así que yo creo que como complemento sí, como base de que te lo vaya haciendo cada vez todo y que sea todo más automático, no sé, no me gustaría un huerto que sea como una especie de fábrica de coches. A mí me gusta meterme ahí las manos en la tierra, porque si no le pierdo un poquito el sentido a esto de cultivar. Os digo yo, pero entonces, ¿para qué tienes el bancal? Es que pierde toda la gracia de todo, y a nivel profesional también. Entonces ya no seríamos agricultores, seríamos programadores y bebedores de vino. Pues mirar, yo ahí estoy de acuerdo en parte y vuelvo a decir el sí pero de antes. Y es que se lo decía a Tony esta mañana, que había leído una noticia en la que hacían referencia a los nuevos modelos de cultivo, por decirlo de alguna manera, que se estaban llevando a cabo en Japón. Y es que estaban empezando a cultivar sobre una película de polímero que llevaba una base de hidrogel que permitía retener la humedad y los nutrientes y desarrollar cultivos sin tierra y sin suelo. Y realmente ellos lo hacían por un problema que tienen de espacio de suelo. Creo que en el artículo se decía que solamente el 40% de la superficie era cultivable y no podían abastecer a la población. Entonces esta gente, cavilando en la cabeza, llegó a esto. A mí los extremos no me gustan. Yo sabéis que siempre intento evitar todas las posturas que son extremistas, y creo que una de las tendencias que podría ser interesantes para el 2020 es la sensórica natural. Y Tony me está mirando con cara de susto, pensando, José, ya estás otra vez con esas cosas raras tuyas. No, José, por favor, dímelo en inglés. Y Tony, date cuenta de una cosa que ha dicho antes con el tema de los cultivos. Él decía, yo tengo un medidor de pH y podría ser interesante tenerlo para cultivos como por ejemplo el de los arbustos. Y yo pensaba en mis arándanos. Y yo en su día hice un experimento que creo que además fuiste tú el que me incitó a hacerlo, que fue plantar hortensias cerca de la zona donde yo tengo mis cultivos de arándano. Y es que la hortensia varía el color de su hoja
en función del pH que tiene el suelo. Y eso, al fin y al cabo, no es más que un sensor natural que te da una orientación de qué tipo de pH tiene tu suelo. Tal vez no sea tan preciso como un sensor electrónico que sea de calidad, porque al final los sensores los hay como todo, son como las patadas, y es una inversión económicamente no es muy grande, porque simplemente es lo que te cuesta la semilla o la planta, que además aporta a tu jardín la parte ornamental, la parte floral, y ayuda también a crear un entorno más atractivo a la vista, y que tiene una doble funcionalidad. Entonces yo creo que ahí se puede jugar un poco también a buscar una alternativa que no sea toda digital y que puedan convivir las dos partes. Mira, te voy a contar un secreto y una cosa todavía más barata para saber qué tipo de suelo tienes y qué pH de suelo tienes. Y es fijarte en las plantas adventicias o malas hierbas, cada uno que las llame como le dé la gana, las que son las naturales, las silvestres. Si aprendes a identificar cada planta, si te sale una planta en concreto en un suelo, sabrás que ese suelo pues a lo mejor es más duro, es más fuerte, es más blando, es más arcilloso, tiene mucho nitrógeno. Eso me lo enseñaron hace mucho tiempo, y es que en las plantas silvestres te hacen todo lo que hace ese aparatito, te lo hace esa planta. ¿Y sabes cuánto te cuesta? 0. Al final, cuidado, porque ese coste cero, vuelvo a no estar de acuerdo, y es un poco lo que te decía esta mañana de la que veníamos de camino al podcast, y es que lo que más nos está costando, yo creo que a los tres y a todos en general, ya no solo en YouTube, sino todos los que tenemos interés y pasión por este tipo de proyectos, es el tema de la formación. Como bien decías tú, C, antes, hay mucha gente que está interesada en cursar estudios o que simplemente por curiosidad lee libros y se intenta informar de estos temas. Y es que al final yo, cada vez que quiero profundizar en conocimientos sobre este tipo de cosas, me tengo que poner a estudiar. Yo creo que una de las tendencias que vamos a tener el año que viene, y ahí nosotros vamos a ser muy relevantes desde los canales de YouTube, es ser facilitadores de este tipo de contenidos, cuidando mucho que lo que contemos o lo que compartamos sea de calidad y sea verdad. No sean experimentos fake como los que hay por ahí, que hay de todo tipo, ¿no? A mí me hace gracia, José, porque tú hablas de que nosotros vamos a crear tendencias en la horticultura y yo sinceramente no lo veo de esa manera, pero bueno, yo qué sé, que yo plante cucamelon no Hombre, va a Tony, significar que todo el mundo... No creo que lo podamos llevar a algo tan específico como que tú plantes un cultivo y la gente lo empiece a plantar porque lo vea, a pesar de que tienes una comunidad muy grande. Pero yo te dejo como reflexión final de este año la pregunta: ¿cuánta gente crees que ha empezado a cultivar en bancales construidos con ladrillo, con rasillones o con madera a raíz de que tú empezases a compartir ese tipo de proyecto y esa alternativa? Al final yo creo que desde la comunidad la labor que hacemos muchas veces es abrir un poco las miras a gente que está indecisa, sobre todo como comentábamos en el primer podcast que hicimos juntos sobre por qué cultivar y no comprar tus alimentos, y que muchas veces pues estamos dando opciones que lo que hacen es invitar a la gente a probar. Eso es verdad. A mí todo el tema de lo del polímero, por ejemplo, lo de la hidroponía, acuaponía y toda esta cosa, a mí no me gusta nada. No me gusta nada. O sea, no lo veo. No lo veo porque es que no me gusta. No simplemente porque me parezca una solución que, oye, me parece increíble. Y seguro que se lleva haciendo desde años inmemorables esta cosa. Lo de tener un acuario, que el mismo agua del acuario, por ejemplo, con todo el tema de las heces de los peces y todo eso, pues te genere un abonado de lo que tienes arriba. Eso me parece súper interesante. Pero, por ejemplo, a mí eso no me gusta. No es porque lo vea ni artificial ni nada, porque si al final hay cultivos que son de agua, o sea, yo puedo cultivar berros de agua y no necesito tierra prácticamente para poder cultivarlos, pero no son cultivos que me gusten. Me gusta más lo que os decía antes, lo de meter las manos en la tierra y todo eso. Y luego... está claro que todo lo que venga de ahorrar agua, eso va a ser algo que va a cambiar, porque es que está viendo que cada vez... Bueno, yo no puedo decir nada en este otoño, porque me ha llovido todos los meses de otoño, llovió a dolor aquí en Vigo. Seguro que en Asturias también, pero si aquí fue batiéndose récords. Pero es que estamos viendo por todos lados que cada vez hay menos agua en todos sitios, que aquí nuestra zona incluso...
hay veces que la electricidad depende de que se generen los ríos y entonces hay que seguir moviendo el agua de los ríos y vaciando los embalses continuamente. Entonces, claro, todo el tema del ahorro de agua es algo que va a ser tendencia porque nos va a obligar la propia mecánica de cómo está funcionando el mundo, de que cada vez pueda, a lo mejor, quién sabe si yo ahora estoy en diciembre, estoy a 20 grados hoy. O sea, ¿entiendes? Algo no está funcionando normal, 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 está funcionando normal. 3 grados y el diluvio, a que ahora estoy que voy a tomarme las uvas en camiseta si me descuido. Pero es eso, que cada vez se ve que las estadísticas de agua en embalses, en todo, es más pequeña. Cada vez llueve menos cuando tiene que llover y cuando llueve de repente, llueve tan de golpe que pasa el agua corriendo y no se puede casi ni almacenar. Entonces, todo eso de estudios que contribuyan a cultivar con menos agua, a que... Pues mira, si en un bancal gestionas mejor lo que es el tema de que con un riego por goteo no necesitas tanta demanda de agua, o con que si el acolchado te contribuye a gastar menos agua porque te mantiene mejor la humedad, yo entiendo que todo eso sí que va a ser tendencia, porque es que nos va a obligar el propio clima a aprender a tener soluciones, como decía Tony antes, con los restos de poda para ponerlo como acolchado, porque te hace unas condiciones que te vuelve el bancal una esponja que te contiene el agua. Todas esas cosas van a cambiar muchísimo porque nos va a obligar la propia naturaleza, nos está diciendo que o nos ponemos un poquito las pilas con eso o va a ser insostenible. Creo que ese tema es muy interesante para otro podcast, ¿no, José? ¿Qué te parece? Apúntalo. Yo creo que sí, que lo tomamos en cuenta, porque hay varios proyectos por ahí, varias modalidades de paisajismo que trabajan este tipo de soluciones, dependiendo de las zonas. Y no sé, señores, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora ya conocéis, todos los que nos estáis escuchando, cuál es nuestra opinión sobre las agrotendencias, y Tony ha dejado entrever algunos de sus proyectos para 2020. A mí personalmente me encantaría conocer vuestra opinión, así que espero vuestros comentarios tanto en el podcast como en el canal de YouTube cuando subamos este audio. Y poco más puedo añadir. Gracias, Tony, por tu compañía esta mañana. Gracias, C, por el apoyo desde Galicia. Y yo lo que tengo claro es que estamos viviendo una época de cambios, que la revolución verde ya está aquí, ya ha comenzado, y que el futuro que tendremos mañana no será el mismo futuro que teníamos ayer. Si tienes curiosidad por saber más acerca de mis experiencias o experimentos en el huerto, te animo a visitar mi canal de YouTube Laderas del Naranco. También me podrás encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram o Pinterest. Anímate a participar y déjame un comentario en la red social que más te guste o en la plataforma que más utilices. Para todos los oyentes de este podcast, estéis donde estéis, un abrazo desde Asturias, desde Laderas del Naranco.